Pues hoy tenemos con nosotros a la doctora Ana Ramírez, especialista en dermatología del Hospital Vinalopó en Elche y también especialista del Centro Dermatológico Estético de Alicante. Además, también la doctora Ramírez es profesora titular en la Universidad Católica de Murcia, en la UCAM. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con ella para explicarnos los saludables y múltiples beneficios de Vitalgrana Omega 5. Pues bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Pues para empezar, como se suele hacer, por el principio, ¿qué es Vitalgrana Omega 5? Pues Vitalgrana Omega 5 es un aceite esencial extraído exclusivamente de la granada y como cualquier otro aceite esencial, la importancia es que se debe ingerir en la dieta porque el organismo no es capaz de producirlo. Por lo tanto, tenemos que incorporarlo, tomarlo, especialmente. La verdad es que en los últimos tiempos, si recabamos información y datos, son numerosísimos los beneficios de Vitalgrana Omega 5, además avalados científicamente, y a mí me sobreviene a la cabeza el poder antioxidante. ¿Qué me puede decir, doctora, sobre esto? Pues justamente los omega 5 son unos ácidos grasos esenciales con una capacidad de oxidación, de inhibir esos radicales libres que son nocivos para la salud, es decir, que son perjudiciales y producen enfermedades, con una mayor capacidad y con una mayor lucha que otros omegas que están en el mercado, como son los omega 3 y los omega 6. Omega 3, que la gente conoce que vienen de los aceites del pescado, y los omega 6, que vienen de otros vegetales. Pues bien, el omega 5 tiene una capacidad antirradicalaria superior, mucho más superior a estos aceites. De modo que es distinto a todos, el omega 5. Y demostrado en estudios in vitro y in vivo. Baja el colesterol, baja los triglicéridos, inhibe la producción de esos radicales libres, pero con una potencia extremadamente mayor que los otros omegas. Pues además, la verdad que, doctora, conocemos también los beneficios altamente potentes sobre el tema cardiovascular, sobre lo que manda a nuestro corazón. ¿Hay algo que me pueda apuntar sobre esto? Sí, como te he comentado antes, y quiero hacer redundancia sobre esto, el omega 5 se extrae exclusivamente de la granada y tiene una capacidad de inhibir el colesterol, los triglicéridos, y de hacer lo que nosotros llamamos la sangre más fluida. La gente, sabéis que toma antiagregantes para no ocasionar trombos. Bueno, pues tiene una gran capacidad de inhibir también la formación trombótica y todo lo que es la cadena de las grasas que son tan perjudiciales para la salud. Pues recogiendo sus últimas palabras y hablando de capacidades, usted tiene altas capacidades como especialista en la piel, en dermatología, y me gustaría focalizar en los beneficios de Vitalgrana Omega 5 para con nuestra piel. Mira, a mí me parece que esta pregunta es sensacional y yo, como dermatólogo, tengo que decir que no he visto ningún ácido poliinsaturado con la gran potencia a nivel de lo que es la piel. Entendemos que en la piel tienen dos capas, la epidermis, que es la capa superficial, que es la que nos vemos todos y la que nos gusta cuidarnos cosméticamente, y luego tenemos un compartimento interno, que es el cerebro, el que regula toda la estructura cutánea que tenemos en el cuerpo. Pues bueno, Vitalgrana Omega 5 actúa sobre ese cerebro de la piel, regula todos los componentes de los que luego, si quieres, podemos ir puntualizando. Sí, por supuesto. Regula todos los componentes dérmicos, todo lo que es esa matriz extracelular que hace que se refleje en una epidermis, y cuando nos miramos al espejo obtenemos el resultado que queremos. Nos vemos rejuvenecidos, nos vemos hidratados y nos vemos con una epidermis fisiológicamente perfecta. Está hablando usted con una constancia y de una forma taxativa y consciente de estos beneficios que estamos comentando, y además, sobre todo ahora, centrados en lo que a usted le compete directamente, que es la piel y los beneficios dermatológicos. Y claro, me habla de Vitalgrana Omega 5 con poder regenerador y también con capacidades maravillosas e ingentes para poder devolver a la piel, por ejemplo, la elasticidad que necesitamos a diario. Exactamente. Mira, nosotros en dermatología la piel es la tarjeta de visita. Y entonces creemos siempre en los productos cuando los testamos y cuando están avalados científicamente. Vitalgrana ha tenido la vista y ha tenido el conocimiento y el pragmatismo
de intentar poner un producto en el mercado que realmente esté estudiado. Se ha hecho un estudio importantísimo en un hospital de Valencia, en la FE de Valencia, en un departamento de investigación, en el que se ha podido demostrar que este omega 5 estimula 3 fibras básicas de lo que te he dicho que es el cerebro de la piel: el colágeno, las fibras elásticas y las fibras de reticulina, y incluso los genes que regulan el envejecimiento de la piel. Eso es básico, y eso lo ha hecho Vitalgrana con un estudio in vitro. Quiero recalcar esto, ¿eh? Y es importante que lo recalque porque además ha nombrado al hospital de la FE de Valencia, que sin duda es uno de los hospitales de referencia con mayor capacidad investigadora, pero con todo lo que usted me acaba de decir, ¿podría yo afirmar, después de recoger sus datos y sus aseveraciones, que Vitalgrana omega 5 favorece el colágeno de forma natural en la piel? Sí, no solamente favorece el colágeno, sino estimula. En el proceso de envejecimiento, como todo proceso de envejecimiento en cualquier órgano, se enlentece. Entonces, nosotros, ¿qué nos interesa a medida que pasan los años? 2 cosas: estimular lo poco que la célula pueda estimular y mantener lo que tenemos, porque a veces no se puede sintetizar más por el propio envejecimiento. Claro, yo presupongo, ni tampoco sé si podemos alcanzar nosotros a sintetizar verdaderamente todos los beneficios de Vitalgrana omega 5. Sí a mantener. Tomando cápsulas diarias de Vitalgrana omega 5, porque aquí también creo que deberíamos hacer un pequeño impasse y mostrar o contar cuántas cápsulas al día nos va a hacer que nosotros notemos los beneficios de Vitalgrana omega 5 en nuestra propia persona, en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Pues mira, para estimular el colágeno o mantenerlo, porque a partir de los 30-40 años empieza ya una degeneración y una falta de síntesis, para mantener las fibras elásticas, que son las grandes responsables de las estrías, que no nos gustan, y para mantener ese gen de telomerasa, lo ideal es ingerir 2 cápsulas al día durante los 2 primeros meses y luego mantenerse con una cápsula. Pero quiero recalcar que esto es un complemento alimentario, por lo tanto el perfil de seguridad es tremendo. Pueden tomarlo el tiempo que quieran. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto no es... O sea, que no hay ningún componente que pueda ser nocivo, perjudicial. En absoluto. Porque no hay una prescripción que diga, oiga, pues se lo tiene que tomar 3 meses, cuando lleva tanto tiempo se lo tiene que dejar. No. En absoluto. Esto además, es 100% natural, porque recordamos que ha dicho que es de la semilla de la granada. 100% natural, además el proceso de extracción, de manipulación, hasta la puesta en el mercado es completamente ecológico. Y usted es capaz de aseverarme aquí, en directo, que los efectos se notan. Se notan. Después de estar con estas 2 cápsulas diarias un par de meses y luego mantenernos con una. Yo le puedo decir que a partir de los 20 días se empiezan a notar, sobre todo el proceso de hidratación cutáneo. Y cuando una persona se hidrata, y quiero dejarlo bien claro aquí, es porque la dermis, que es el cerebro, que antes he comentado, se carga, se llena de agua. Bueno, y el cerebro también con Vitalgrana omega 5 se llena de capacidad regeneradora, es protector para los daños solares. Ese es el segundo decíamos punto. Que estimulante natural para el colágeno de la piel, y después de recogido todo esto, ¿es capaz de decirme algún otro beneficio maravilloso de Vitalgrana omega 5? Porque lo tiene difícil, porque hemos nombrado muchísimos. Pues desde el punto de vista no solamente antienvejecimiento, que es de lo que estamos hablando, y lo que nos preocupa y lo que nos atañe en este momento, puedo decir que es un gran regulador de la secreción sebácea, y eso es muy importante. Y no solamente eso, sino es un gran regulador en las mujeres de lo que podríamos llamar las hormonas. Actúa como un fitoestrógeno. Es conocida la soja y otros productos, pero tiene una capacidad fitoestrogénica bastante potente. Pues llegados a este punto, doctora Ramírez, ha sido un auténtico placer, eso sí, comentar que este maravilloso producto Vitalgrana omega 5 lo puedes encontrar tanto en farmacias, en parafarmacias, en dietéticas o en parafarmacias de El Corte Inglés. Y ahora sí que le tengo que decir que de momento nos despedimos, pero que estoy más que segura de que nos volveremos a encontrar en una charla para seguir comentando y ahondando en los beneficios saludables y comprobados científicamente de Vitalgrana omega 5. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos vosotros.